Hace muchos años, Caro y yo estábamos recién casados y mi pastor nos invitó a un viaje misionero a Argentina. Teníamos una misionera allá y estuvimos recorriendo durante 3 semanas las iglesias donde ella trabajaba, desde Córdoba, Argentina, hasta Buenos Aires. Y bueno, fue un tiempo muy agotador, muy increíble, muy padre, de mucha bendición. Y en el último día, ya al día siguiente volábamos. Y una iglesia local ahí en un barrio de Buenos Aires, me acuerdo que se llamaba Rivadavia, invitó a mi pastor a predicar y entonces nos dijo, pues ya fue suficiente, ustedes quédense a descansar, volamos mañana, yo me voy solito. Pero dije, no voy a dejar ir a mi pastor solito. Y entonces me fui con él y estábamos ahí en la congregación que lo invitaron, estaba lleno, era la noche y de repente el pastor se paró y dijo, nuestros hijos están en tal salón, necesitamos alguien que los atienda. Y a mí de la nada me salió levantar la mano, ¿no? Y entonces de repente dije, yo voy a cuidar a los niños, ¿no? Yo no sé si yo imaginé que había todo un equipo y una cosa así. Y de repente llegué a un salón, estaba lleno de niños de todas las edades y me metieron ahí, me cerraron la puerta y estaban todos estos niños argentinos que echan igual de relajo que los mexicanos, gritando y saltando. Y de repente el Espíritu Santo me dio esto. Y yo quiero que lo hagas conmigo, la Biblia dice que el reino de los cielos es los que son como niños. Entonces yo espero que tengas un corazón de niño. Y entonces esto es lo que hice. Este es Pepe. Anímate. Sí, corazón. Este es Pepe. Esta es la casa de Pepe. Los de allá atrás están muy adultos, los de allá arriba también, así como que piensan que allá arriba nadie los ve. Tenemos cámaras viendo a todos, ¿sí? Va de vuelta, ¿sí? Las otras 2 reuniones lo hicieron mejor que ustedes. Este es Pepe. Esta es la casa de Pepe. Esta es la puerta de la casa de Pepe. Esta es la llave de la puerta de la casa de Pepe. Este es el ratón que se comió la llave de la puerta de la casa de Pepe. Le tengo que dar como 5 minutos para respirar, sus neuronas están haciendo cortocircuito. Este es el gato que se comió al ratón que se comió la llave de la puerta de la casa de Pepe. Este es el perro que se comió al gato, que se comió al ratón, que se comió la llave de la puerta de la casa de Pepe. Este es el palo que le pegó al perro, que se comió el gato, que se comió al ratón, que se comió la llave de la puerta de la casa de Pepe. Una más. Este es el fuego que quemó el palo, que le pegó al perro, que se comió al gato, que se comió al ratón, que se comió la llave de la puerta de la casa de Pepe. No salimos de aquí hasta que se les haga bien, Bueno, eso fue, no es muy espiritual, pero me salvó la vida en esa noche allá en Rivadavia. Y la iglesia es un lugar de familias. Fíjate esta frase: como va la casa, tu casa, va la iglesia. ¿Sí? No sé si notas cuando yo cierro la reunión, muchas veces oro por las familias representadas, ¿no? Estás tú aquí, pero tú representas una familia o representas varias familias, ¿no? Los abuelos. Como va la casa, va la iglesia. Y como va la iglesia, va la nación. Son las 2 instituciones más importantes del país: la casa, la familia y la iglesia. Y déjame mostrarte cómo Dios diseñó, el diseño de Dios es que Dios trabaja en familias. Dios trabaja a través de familias. De hecho, Él mismo habita en una comunidad. ¿Sí? Él no es un individuo solitario, podemos decir que camina en familia, porque Dios comparte la plenitud de su luz y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vale? Y entonces todas las familias son un reflejo de esta familia, de la Trinidad. El apóstol Pablo dice esto, Efesios 3:4. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
¿sí? Es un modelo de su creación y Él trabaja, Él organizó a la humanidad en familias, es de su invención y esa es la manera en que ve a la humanidad y que trata con la humanidad. Algunos ejemplos: Adán se equivocó en familia. Noé subió al arca y fue rescatado en familia. Subió Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Abraham fue llamado por Dios y dejó su tierra y su parentela y se fue con su familia, y de esta familia Dios levantó toda una nación que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. En la descendencia de Abraham nació nuestro Señor Jesucristo, que es de bendición para todas las familias. ¿Ves cómo Dios ve a través de familias? Jacob, por ejemplo, tuvo una familia de 12 hijos, y de esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, de toda la nación de Israel. Y lo puedes ver una y otra vez en Josué, en David y en Ruth, continuamente. Son historias de familias. Sí trabaja en individuos, llama a individuos, pero siempre está trabajando y viendo a familias. Esto nos demuestra que una familia, que es una pequeña comunidad de fe, o sea, esta es una gran comunidad de fe, pero tu casa es una pequeña comunidad de fe que obedece los mandamientos de Dios, recibe especial guía y gracia de parte de Dios. Dios te ve, pero Dios bendice tu casa. Cuando el apóstol Pablo estaba allí en la cárcel y aquel carcelero cree en Jesucristo, Pablo le dice: serás salvo tú, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. O sea, lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer impacta nuestra casa. Y Dios trabaja también en las generaciones. En Éxodo 3:6 Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, que es el abuelo, de Isaac, que es el padre, y de Jacob, que es el nieto de Abraham. Entonces Dios trabaja en las generaciones. Esta es una plática, sí, para las familias, para los abuelos, para los padres y también para los hijos. Este es el diseño de Dios, ¿sale? Entonces nuevamente algunos van a decir: esta es una plática para los papás. Los jóvenes van a decir, se van a desconectar. No te desconectes, porque un día el sueño de tus papás es que tú tengas tu propia casa. ¿Sí? ¿Verdad que papás queremos que nuestros hijos salgan de casa y tengan su propio hogar y tengan su propia familia? Lo estamos educando para eso. Entonces pon atención de todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una crisis en el rol parental. Hoy en día, ¿sí?, esta pequeña comunidad de fe que es la familia, el hogar, tiene una estructura y el papá y la mamá son la autoridad de esa casa, pero el seno de esa familia, que debería de ser el lugar de crecimiento y transformación de la fe en el diseño de Dios, la crisis está en que los papás no conocen su rol o han renunciado a su rol, y ahí está la crisis, ¿no? No están entendiendo o no lo están desempeñando correctamente. 3 problemas en esta crisis. El primer problema es cuando los papás renuncian a la responsabilidad de la formación espiritual. Y quizá lo has vivido o quizá lo has escuchado. Papás que dicen: yo no le voy a enseñar nada de espiritualidad a mi hijo, y ya cuando sea grande, que él decida a qué Dios seguir o si quiere seguir alguna religión. A mí se me hace una tontería eso. Tú no dices: yo no le voy a enseñar a leer a mi hijo, que sea analfabeta hasta los 18. Y a los 18 que decida, ¿sí?, si continúa siendo analfabeta o aprende a leer y escribir. ¿Verdad que sería una tontería? Tú le enseñas de chiquito a tu hijo a leer y escribir, las matemáticas, y le das información y formación. De igual manera en lo espiritual. Proverbios 22:6 dice a los papás: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Porque si tú quieres instruir al adulto, te lo digo como pastor, cuesta mucho trabajo llevar a alguien adulto de corazón duro a Dios. Pero un niño está moldeable para conocer y abrazar la fe, y es ahí cuando nosotros tenemos que enseñarle a caminar en fe. Y entonces ese es el primer problema. Por algo de repente hoy en día el padre dice: es que no me toca a mí. Si no te toca a ti, ¿a quién le toca? Ahí viene el segundo problema. El segundo problema es cuando las familias le han delegado la formación espiritual a la iglesia.
y al hacerlo están desobedeciendo el mandato de asumir ellos mismos esa responsabilidad. Ellos dicen, está bien, ¿sí? Le voy a echar ganas, lo voy a llevar el domingo y lo voy a llevar allí a Paz Kids, voy a llegar puntualito para que lo dejen entrar. Pero, o sea, esa es una parte, pero no le puedes dar a la iglesia toda la responsabilidad. No funciona así, no es el diseño de Dios. Y además piénsalo, ¿cuánto tiempo pasan tus hijos en la iglesia? Nuestros hijos, los pequeños que vienen los domingos, el 1% de su tiempo, de su vida, la pasan en la iglesia, si es que vienen todos los domingos, ¿no? A lo mejor los jóvenes que vienen el domingo y a su reunión de jóvenes, pues ya sería el 2%, y a lo mejor si vienen a la reunión al grupo Paz y sirven el 3% de su tiempo. Pero ¿cómo va a cambiar el corazón de una persona con el 1% de su tiempo? O sea, nuestros hijos, entre que llegan y los reciben y cantan y los cansan, o sea, reciben como 20 minutos de enseñanza, muy buenos, ¿sí? Pero no puede ser lo único que reciban. Entonces, tenemos que hacer equipo, la iglesia y las familias, para trabajar de forma conjunta. Jesucristo enseña que al final de los tiempos viene el juicio final, y en el juicio final Él va a estar delante y dice que va a poner a los que no creen en Él a la izquierda, llama a los chivos, los va a poner a la izquierda, y las ovejas las va a separar a su derecha, ¿no? Imagínate que tú de repente estés ahí, te ponen del lado derecho y tú ves que tu hijo se va del lado izquierdo porque no creyó en Jesucristo. Te hago esta pregunta: ¿a quién llamaría Jesucristo a dar cuentas? Y diría, a ver, este joven que estoy mandando al lado izquierdo, ¿dónde está su pastor? Y ahí voy yo, ¿no? ¿Tú crees que preguntaría eso? O más bien preguntaría, ¿dónde están sus papás? Que no fueron una influencia puntual en la fe de este joven, ¿sí? Nuevamente, a mí me va a pedir cuentas de otras cosas, pero en la cosa de tus hijos, sí, a mí me va a pedir cuentas de mis hijos, ¿no? Entonces, no podemos delegar esta responsabilidad, tenemos que trabajar en conjunto, y ahorita te voy a hablar de eso. El tercer problema es cuando no sabemos cómo llevar la formación espiritual, pero de estos problemas es el más fácil que se puede resolver. Para eso está la iglesia, para hacer equipo y capacitar y enseñar a los papás para poder llevar esta labor. Deuteronomio 4:9, este era el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y Dios les dice, por lo tanto ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, a los papás y a los abuelos. Tenemos que seguir en esta formación. Entonces, la adoración familiar. Adoración familiar le llamo a cualquier momento que esté sucediendo dentro de tu casa, en donde se le dé el lugar y la honra a Dios. Por ejemplo, un momento de adoración familiar es cuando oran por los alimentos. Antes de empezar, no después de comerlos. Antes de comer dicen, Señor, gracias porque no falta alimento en nuestra casa. Esa adoración familiar, en ese ejemplo o en otras maneras, debe de estar en el centro de nuestra responsabilidad como padres. Es una estructura central para bendecir a nuestros descendientes por sus generaciones. Sí somos responsables, papás. Eres más que un amigo y un consejero. Eres la autoridad y tienes la responsabilidad para instruirlos. Tienes la influencia, tus hijos confían en ti, tus hijos te escuchan a ti, y tienes todo el apoyo del cielo y el apoyo de tu iglesia. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, que es de los 27 libros del Nuevo Testamento, es el único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, y habla de la historia de la naciente iglesia, de la nueva iglesia. Y en el capítulo 10, o sea, del 1 al 10, está la iglesia siendo de judíos, hablándole a judíos. Pero en el capítulo 10, Dios empieza a compartir el evangelio con los no judíos. Los impíos le llamaban los judíos o los gentiles. Y aquí sale Cornelio. Cornelio era un romano, no judío, amaba a Dios. Y Dios le da una visión a Cornelio de que vaya a buscar al apóstol Pedro para que Pedro le hablara de Jesucristo. Y a Pedro al mismo tiempo le da una visión de que accediera a la invitación de Cornelio.
Y entonces Cornelio manda a sus siervos, era un general romano, y entonces viene Pedro, y ¿sabes lo que hizo Cornelio? Reunió a toda su casa. Dice Hechos 10:24. Un día después llegó a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Y esta es la lección. O sea, Cornelio tuvo esta revelación de Dios. Viene aquel que le iba a traer la respuesta de cómo acercarse y servir mejor a Dios, y no lo recibió él solito, sino que juntó a toda su casa, trajo a todos sus hijos y su esposa, y estaban ahí. Pedro les comparte de Jesucristo y ahí mismo son bautizados, llenos del Espíritu Santo, y también Pedro los bautiza en agua, a todo el hogar. Y así tiene que ser nuestro pensar y nuestro actuar. Es bueno que estés aquí, pero nuestra tarea es impactar a toda nuestra casa por sus generaciones. Entonces, en Iglesia Paz, así se llama esta iglesia, a lo mejor no sabías, en Iglesia Paz buscamos formar padres que sean intencionales en transformar su hogar con el poder del Evangelio. Algunos jóvenes ya lo están experimentando, y ese modelo también lo tienen que llevar por sus generaciones. A lo mejor, joven, en tu casa tienen el altar familiar. Ahorita te voy a hablar un poquito de eso, pero tienes que caminar con esos momentos de adoración, porque tenemos un reto. Ya vimos el problema, pero tenemos un reto. El reto es la tormenta de secularismo que está golpeando nuestros hogares y también está golpeando la iglesia. ¿Qué es secularismo? El secularismo, que viene de secular, es un pensamiento que lleva a un comportamiento que es relativo a la costumbre del mundo. Muchas veces decimos la iglesia y allá afuera es el mundo. Entonces el secularismo es pensamiento que lleva un comportamiento de acuerdo al pensamiento del mundo. Por lo tanto, no tiene órdenes clericales o religiosas, no camina con la autoridad de Dios. Básicamente esta es la definición. Secularismo es un pensamiento sin Dios. No cree en Dios, no contempla a Dios, no consulta a Dios y actúa sin Dios. Por lo tanto, lleva una vida, el pensamiento secular lleva una vida sin autoridad y da resultado a un desorden en todas las áreas. Un desorden en la familia, un desorden en la sexualidad, en la identidad sexual, porque ya como no hay un diseño, no creen en eso, ahora se vale todo y empiezan a inventarle todo, empiezan a rediseñar el mismo matrimonio y el mismo propósito del ser humano, y nada más es un desastre, ¿sí? Y todos esos heridos, la iglesia los vamos a abrazar. Pero ese pensamiento, el pensamiento secular provoca la secularización. Y te voy a demostrar que tu casa ya ha recibido este embate de la secularización, porque este pensamiento trata de reemplazar la cosmovisión bíblica cristiana. Tú y yo tenemos unos lentes bíblicos y cristianos, y de acuerdo a esta manera de ver, esta cosmovisión, es que vemos e interpretamos la realidad. Pero el secularismo quiere reemplazar la cosmovisión cristiana con una de ateísmo, de no creer en Dios. Avanza el secularismo en contra de la verdad. ¿Te acuerdas que hablamos? La palabra es la verdad de Dios, y avanza en contra de la verdad, avanza en contra de la autoridad universal. Dios es la autoridad universal, y como es la autoridad, tiene el derecho de dictar en lo que debemos de creer y cómo debemos de caminar. El secularismo dice: no existe Dios, entonces no hay una autoridad, no hay una verdad. Lo que tú quieras puede ser una verdad. Y entonces, obviamente, no le da cabida a un pensamiento donde tú y yo decimos: Dios dice que hagan o que no hagamos. Tú y yo estamos bajo autoridad, ¿verdad que sí vivimos bajo autoridad? Autoridad de Dios, autoridad de la palabra. Y el secularismo entonces busca eliminar las dos instituciones más importantes de la sociedad. No es el INE, ¿sí? El INE es muy importante y gloria a Dios. Las dos instituciones más importantes es la familia y es la iglesia. Son las dos instituciones. Y el secularismo está golpeando a la iglesia y está golpeando a la familia. Están pasando leyes alrededor en nuestro mundo en contra de la autoridad de los papás. Y ahora a los papás no se les da derecho aún ni de enseñar a nuestros hijos qué sexualidad tienen que vivir. Y empieza a ejercer una presión tremenda el secularismo para que
empecemos la sociedad a ser aceptados o relevantes de acuerdo a este pensamiento. Y si no piensas de esta manera, te hace la guerra. ¿Sí? Te doy un ejemplo, a lo mejor te ha sucedido esto. Estás en una reunión familiar, una boda, una Navidad y demás, y estás ahí en la familia, están los sobrinos y demás, y de repente sale el tema del aborto y se arma una batalla ahí, ¿no? Porque tú dices, pues yo soy pro vida. La Biblia me enseña, Dios me enseña que la vida es valiosa, ¿sí? Desde que se gesta. Y entonces empiezan los jóvenes, no, y no nomás te lo dicen como una opinión, no, se empieza a armar una guerra campal de tal manera que alguien se voltea contigo y te dice, oye, ya cállate, ya nomás ves lo que estás causando. Y yo causándolo, si yo soy el que estoy en lo correcto. Pero así es el secularismo. Y entonces está golpeando una y otra vez, está golpeando a la iglesia también. En la iglesia, por la presión del secularismo, dejamos de hablar de temas como el infierno, como el divorcio o el pecado. De repente algunos dicen, no, ya no hables del pecado porque eso ofende. No, pues la Biblia es muy puntual al hablar del pecado. Dejamos de hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o de la exclusividad del cristianismo, porque Jesucristo dijo esto, son palabras de mi Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. O sea, Jesucristo es el camino. El pensamiento secular dice, no, ¿cómo crees? Todos los caminos van a Roma. Y de hecho nadie va a Roma. Y de hecho ya no importa dónde vayas. Entonces no importa lo que pienses. ¿Sí? Y nos decimos, no, pero el camino es Jesucristo. ¿Ves cómo va en contra? Ahora, esto está golpeando tu casa. Está golpeando la iglesia. ¿Por qué vías está llegando a nuestro hogar? Por el entretenimiento y las redes sociales. Es toda una escuela de pensamiento. ¿No la has visto? Vas a ver una película y parece que ya tienen una agenda y ni va en el guión de la película, pero meten a una persona que tiene tal comportamiento y pensamiento y demás. ¿Sí lo has visto en las redes? Dices, ¿ahora qué veo? Porque todo está totalmente confundido. Esto está golpeando el pensamiento de nosotros y de nuestros hijos a través de la academia y las escuelas. O sea, los libros de texto que están ahora del gobierno, ¿no? Traen este pensamiento secular. Las universidades, o sea, y todos estos profesores van en contra de la verdad y se burlan. A lo mejor te ha sucedido cómo se burlan de aquellos jóvenes que tienen una fe en Cristo Jesús, una religión, y hay una burla y hay una presión. O a veces también llega a través de la familia inmediata y amigos, ¿sí? Porque hay familia que no camina en los caminos de Dios y viene esa presión o los amigos. Ahora, algo interesante es que la solución no es aislarnos ni del entretenimiento, ni, aunque tienes que escoger tu entretenimiento, ni de las escuelas y la academia, ni de las familias y amigos. Jesucristo, cuando oró con sus discípulos, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Entonces, la solución, ¿quieres saber la solución? ¿Sí? Bueno, los tres que quieren saber la solución nos vemos al final. Los demás, que Dios te bendiga y suerte con el secularismo. ¿Quieres saber la solución? Sí. Escucha esto. La solución de esa tormenta que está golpeando nuestra casa está en el mismo seno interior de nuestra casa. La solución es el altar familiar, déjame llamarla así. El altar familiar. Entonces, aquello que está bombardeando y que está quitando el pensamiento sin Dios de nuestros jóvenes y nuestros niños, la solución está en que tú y yo levantemos un altar familiar. ¿Qué es este altar familiar? ¿No? Es una reunión familiar periódica donde Dios esté en el centro y la Biblia se exponga como la autoridad sobre la cual regimos nuestra casa. Y entonces nuevamente, este altar familiar es una reunión intencional que los papás planean con la familia para acompañarlos semana a semana. No sustituye tu lugar secreto. O sea, hay un momento de ir a la iglesia, la reunión congregacional, hay un momento diario de que tú y yo vayamos y leamos la Biblia y tengamos un tiempo individual con Dios. ¿Sí? Pero hay otro momento en donde la familia se reúne para platicar asuntos espirituales. Es una instrucción bíblica categórica que los papás son los maestros de sus hijos.
Pablo hablando, Efesios 6:4, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Necesitamos disciplinar, necesitamos instruirlos con la disciplina del Señor. Entonces, esta es la solución, esta es la estrategia, el altar familiar. Es un lugar donde se aprende a recordar, compartir y agradecer y esperar en Dios. ¿Sí? Ese dar gracias en los alimentos es darle lugar a Dios y la honra a Dios y seguir esperando y confiando en Él. Ese sentarnos y darle gracias en familia, decir: gracias, Señor, que tenemos manera de ir a este viaje, de estudiar esta escuela, etcétera, ¿no? Es un lugar donde se cuentan e interpretan historias sobre el reino de Dios. Las historias bíblicas que están aquí para instruirnos y animarnos y fortalecer nuestra fe, pero también las historias familiares. Cada uno de nosotros tenemos historias bíblicas. Te voy a contar una historia bíblica de mi casa. Sí, o sea, no está en la Biblia, digamos, pero es lo que Dios ha hecho. Cuando Caro y yo nos casamos, ella tenía epilepsia. Y los doctores nos dijeron: no es compatible con tener hijos, ¿sí? Pero empezamos a batallar en la fe. Tenía que dejar su medicina con la cual se controlaba la epilepsia para poder nosotros embarazarnos. Y en fe y con la guianza del doctor dejó de tomar la medicina. Tardamos 10 años en tener nuestros 4 hijos. No llegaron rapiditos, tardaron 10 años. Y fue confiar y fue esperar y fue ver. Y después de los 10 años acabamos y dijimos: oye, pues ya acabamos de tener hijos. Regresamos con el neurólogo y le preguntamos: ¿debería de seguir tomando su medicina? Y el doctor vio y dijo todo eso. No, ya está curada, ya para qué vuelven a la medicina, ¿no? Esa es una historia bíblica, ¿sí? La gloria a Dios. Y necesitamos contarlo a nuestros hijos, eso, ¿sí? Es un lugar de celebración familiar donde se recuerdan las obras de Cristo. Acaba de pasar Semana Santa y tuvimos eventos aquí en la iglesia. Pero son momentos para estar en familia y recordar lo que celebramos en Semana Santa. O en Navidades, nosotros en Navidades la pasamos con la familia política o con la familia de sangre. Y a veces en esas reuniones no necesariamente se le da el centro a Dios. Pero antes de salir a esas reuniones, yo me reúno con mi familia y abrimos la Biblia y recordamos qué es lo que estamos celebrando en verdad. Es un lugar de transformación para cada miembro de la familia, porque no nacemos con el carácter de Cristo. Tenemos que ser formados, transformados en el carácter de Cristo. Es un tiempo para interpretar la vida y fortalecer la fe. ¿No crees que las noticias que tú estás viendo las están viendo tus hijos? Yo me he dado cuenta que aún se enteran más que luego los adultos, porque están más pendientes de las redes. Y hay cosas que ellos necesitan ayuda para interpretar. El otro día un sobrino me estaba comentando, tiene 3 niños pequeños, y me comentaba que venía regresando a casa en su camioneta con su hija de 8 años y que de repente un comando encapuchado lo detuvo, de la Guardia Nacional, con escopetas y metralletas y demás, y lo sacaron del coche buscando armas. Y claro que no traía armas. Pero la pobre niña, viendo todo esto, dice: días que no podía dormir. Necesitamos ayudar a interpretar lo que estamos viviendo a nuestros hijos. Ellos no lo pueden hacer solos, pero tú y yo tenemos la palabra y la guianza del Espíritu Santo para hacerlo. La historia de la iglesia hasta el día de hoy es la historia de familias que construyeron y mantuvieron la adoración familiar al interior del hogar. La iglesia tiene un lugar importante, tu lugar secreto tiene un lugar importante, pero hay un lugar importante para esa adoración familiar, ese altar familiar. Y cada uno de nosotros tiene que lograrlo, tiene que pelearlo. ¿Cómo hacerlo? Primero, ten un horario y un tiempo definido. En ocasiones, estos momentos de altar familiar se dan así medio sin planearlos. El otro día estábamos mi esposo y yo ya acostados y llegó mi hijo menor y se acostó y nos empezó a platicar y tuvimos un tiempo de altar familiar y le preguntamos lo que Dios estaba hablando a su vida. Tuvimos una conversación de Dios increíble y a veces se da así, pero normalmente tiene un horario y un tiempo definido. Ve cuando la familia tiene su agenda. Por ejemplo, tienes que tropicalizarlo. Algunos de mis hijos estudian fuera y entonces tenemos que tener este altar familiar por Zoom y les mandamos la liga y de repente algunos ya están anocheciendo, otros están amaneciendo, pero nos reunimos y platicamos acerca de Dios. Cerciórate de que no haya interrupciones. Lo preparas y luego te cercioras que no haya interrupciones, porque tienes que demostrar que esto es importante.
Te lo ejemplifico, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita me suena el teléfono? Y, permítame. Sí. Compadre, sí, ¿ocupado? No estoy ocupado. Sí, arrachera, perfecto, yo llevo las tortillas y el guacamole. Órale, nos vemos al rato. Saludos, bye. Sí. ¿En qué estábamos, familia? ¿Te sentirías tú importante y valorado? ¿Verdad que no? Dirías, ¿qué onda con este cuate? No le puede contestar a su compadre después. Así igual tú y yo, es un momento de apagar el teléfono. Si Jesucristo, dio su vida por nosotros, no podemos darle una hora a nosotros a este momento. Se requiere tu intención y tu atención y su atención. Sé consistente. Nuevamente, a veces pasas que de repente se te va todo el mes y no lo has tenido. No te condenes. Matrimonios, esposos, no se empiecen a echar la bolita. Es que tú dijiste que lo íbamos a tener y no lo hemos tenido. Y se empiezan a condenar unos a otros. Dejen eso atrás, échenlo para adelante. Lógrenlo, que sea una vez al mes. Empiécenlo a construir, ¿sí? Ten consistencias, no permitas que nada te interrumpa. Prepárate para este tiempo. Obviamente hay veces que se da en el momento. Muchas veces yo estoy regresando del domingo y voy en el coche con mi hijo y le pregunto, ¿y qué te habló Dios? Yo di el mensaje y él lo escuchó, pero estoy teniendo una conversación y veo lo que Dios le habló y qué le impactó y todo esto empieza a suceder. Pero normalmente prepárate. Habla con Dios y cuál es el tema que vamos a tratar, que tenemos que hablar. Ten lista tu Biblia y que sea una Biblia física. Muchas veces nuestros hijos nos ven con el teléfono y estamos leyendo la Biblia, pero ellos dicen, están viendo su Instagram. No, estoy leyendo la Biblia. Entonces que te vean con tu Biblia física. Haz preguntas, que transmitan la intención que tú lo preparaste. Haz preguntas amables a tus hijos. ¿Sí? Por nombre, que conteste cada uno. Nadie se burle de las respuestas. Sé creativo, ten variedad. Ajústalo a las edades de tus hijos. Tienes niños pequeños, pues es más breve y coloreen y tengan un canto, etcétera, ¿no? Mantén el afecto. Esto es muy importante. Mantén el afecto. Es como el libro de Proverbios. Cada vez que habla el libro de Proverbios dice, hijo mío. Así hay un afecto, así tú tienes que tener el afecto. Sé un padre cercano y amigo. No es el tiempo para disciplinarlos. Porque a lo mejor la mamá los ve y dice, ahorita que están juntos estos, ¿no? ¿Por qué no tienden su cama y ya me tienen a mí como sirvienta? Y los empiezas a regañar, pues ya arruinaste el altar familiar. Hay un tiempo para disciplinarlos, hay un tiempo y es idealmente individual, más que juntes y aproveches a toda la familia. Mi papá cuando nos regañaba nos llamaba a su oficina, no hombre. Para el día que me llamó a su oficina sí estaba yo bien atento. Entonces, pero el altar familiar es para instruir. ¿Sí? En el consejo del Señor. Tampoco es un tiempo para que los esposos se echen y se avergüencen entre ellos, porque de repente también uno de ellos sale, ahorita hay hijos que están presentes, pues déjenme decirle lo que tu mamá me hizo, ¿no? No se avergüencen. El matrimonio tiene que arreglar sus asuntos aparte. Los hijos no quieren estar en medio de esos pleitos. Que sea un momento agradable, íntimo. Que los hijos digan, papá, ¿cuándo volvemos a hacerlo? A veces tenemos el altar familiar y eso, y acabamos con un juego de mesa y riéndonos que es algo cálido. Ora por el altar familiar, porque es la estrategia y va a ser atacado. Necesitas orar y pelear en oración ese altar familiar. Algunos momentos prácticos del altar familiar. Por ejemplo, puedes comenzar con alabanzas. Quizá no sabes tocar un instrumento, ¿no? Pero bien podemos decirle, oye Siri, toca esa de Hillsong, ¿no? Y a los jóvenes y a los niños les encanta la música, les encanta la adoración. Puedes decirle, cada uno tómense turnos y ahora tú manda esa adoración. El otro día mi hija está ahorita haciendo una residencia en Sudáfrica y me manda, papá, esta canción de adoración, Dios habló a mi vida, y me manda el canto y yo lo empiezo a escuchar. Y me salen las lágrimas, porque Dios me habló también esta vez en canto. Pero yo digo, wow, Dios está impactando el corazón de mi hija. Entonces pídele a alguien que lleve la alabanza o que escoja la alabanza y tómense turnos. Explora la palabra juntos. Que la Biblia esté en medio. Y tenemos un plan de lectura y como familia lo tienen que estar haciendo. Entonces hoy leímos Gálatas 3 y es un capítulo medio difícil. Abran la Biblia juntos. Pueden tomarse turnos para que cada semana vayan leyendo alguno. Haz preguntas. Es un buen sistema didáctico para hacer estas preguntas. Deja que tus hijos te hagan preguntas. ¿Tienes miedo de no saber las respuestas?
bienvenido, ¿sí? O sea, nuestros hijos nos hacen preguntas que nos vuelan y se vale decir, esa no la sé, pero déjame estudiarla. Justamente antier, el viernes, me habla mi hija que se fue de fin de semana con 4 amigas y amigos cristianos a pasar un fin de semana nada más para adorar y para estudiar la Biblia. Fíjate, estos jóvenes, ¿no? 21 años. Y me hablan y me dicen, papá, pero tenemos unas preguntas. Y me agarraron los 4 con preguntas bien difíciles. Pero fue un tiempo glorioso. ¿Te imaginas? Jóvenes de 21 años dedicando un fin de semana para estudiar la palabra, hacer preguntas. Y cuando no tengas las respuestas, pues buscas a tu mentor, a tu coordinador, o me buscas a mí y a ver dónde lo estudiamos, ¿sí? Pero da esa oportunidad. Pregúntales también tú qué están viviendo. Sé un padre con pasión que entienda a sus hijos y les enseñe las verdades de Dios. Porque ¿cómo van a entender a menos que haya alguien que les explique, que les ayude a interpretar? Mateo 4:4, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad que alimentamos a nuestros hijos mínimo 3 veces al día? También tenemos que alimentarlos espiritualmente, exponerlos a la palabra de Dios. Y termine ese tiempo haciendo una oración de bendición. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que bendijiste a tus hijos? A lo mejor algunos de ustedes, no, estoy esperando que se case para darle mi bendición. O estoy esperando al estar en el lecho de la muerte para entonces bendecirlos. Y eso es mucho así cinematográfico. Bendícelos todos los días. Ve antes de dormir, lo agarras de la cabeza y dijo, Dios te bendigo. ¿Sí? El otro día mi hijo tomó una decisión importante en su vida y nos las dijo a su mamá y a mí. Yo lo tomé de las orejas, de la cabeza y le dije, yo te bendigo en esta decisión, hijo, ¿no? Hay que bendecir a nuestros hijos. Mi papá tiene 92 años. Vive ya en Saltillo, está viejito y está en casa de una hermana. Y el otro día fuimos Esteban y yo, mi hijo y yo, a visitarlo y estuvimos unos días con él. Y cuando me estaba despidiendo, le dije, papá, ¿me bendices? Y el buen viejito puso su mano sobre mi cabeza y me dio su bendición. Y le digo, papá, ¿y ahora bendices a tu nieto? Y bendijo a Esteban. Da esa bendición, bendícelos en ese examen, en ese reto, en ese viaje, en ese momento. Tienes que tropicalizar el altar familiar. Toma en cuenta la edad, ¿sí? La madurez espiritual, el contexto que está viviendo la familia. Comienza sencillo, a lo mejor comienzas con una sola pregunta. Tu casa tiene que ser una escuela de discípulos, de discipulado. ¿Sí? Por ejemplo, el esposo discipula a la esposa y la esposa discipula al esposo. Algunos hombres dicen, no, yo soy el único que discipula. No, a mí en mi casa mi esposa me discipula, ¿sí? Bien que me discipula, ¿no? Y nos enseñamos unos a otros. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Padres a hijos, obviamente, pero hijos a padres. Yo he aprendido de mis hijos. Hay momentos que nuestros hijos están en fuego y Dios les está hablando y lo comparten y tú tienes que ser humilde para recibir de ellos. Hermanos a hermanos, ¿sí? Jóvenes que vienen a estudiar de fuera aquí a Puebla y 3 hermanos y cada uno va a una universidad pero rentan un departamento y tienen entre ellos su altar familiar entre hermanos. ¿No es bellísimo? O sea, hace tiempo enseñé esto mismo y un matrimonio joven me dijo, nosotros estamos haciendo el altar familiar. Todavía no tienen hijos, pero ya están haciendo el altar familiar entre esposos. Papás, a lo mejor ya tienes nido vacío, haz el altar familiar, aunque ya no estén ahí los hijos en casa, al rato van a llegar los nietos, te los van a prestar ahí. Algunas objeciones comunes que podemos dar es que no sé cómo hacerlo. Pues si nunca lo has hecho, claro que no sabes cómo hacerlo. No necesitas ser bueno para comenzar, pero si no comienzas, nunca vas a ser bueno. Está buena la frase, ¿verdad? Arráncate, ¿sí? Es bíblico, tienes el apoyo del cielo y vas a ver el fruto. Algunos dicen, es que no tengo tiempo, estoy tan ocupado. Te digo, no tienes tiempo de no tener tiempo. Jesucristo nos enseñó, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas esas cosas que necesitamos nos tienen ocupados, y a veces decimos, nos tienen tan ocupados que no puedo buscar el reino de Dios y su justicia en mi casa. Yo te digo, búscala y vas a ver cómo esas cosas que necesitas atender
va a rendir más el tiempo, vas a tener mente más sintonizada, el corazón más en paz, porque tu casa está en paz y está en abundancia. Dedícale tiempo, que sea prioridad el reino de Dios en tu casa. A veces puedes decir, es que no quieren asistir. En ocasiones ya llegamos a Cristo y nuestros hijos están grandes y como que no quieren venir a la iglesia y no quieren asistir. Yo te digo, constrúyelo y llegarán. Sé creativo, invítalos, pero tú tenlo, tú sé fiel a eso. Tú dices, Señor, yo estoy siguiendo tu promesa de que yo y mi casa seremos salvos. Yo construyo el altar familiar y yo sé, yo confío que van a llegar y van a llegar. A veces también puedes decir, es que son muy chiquititos, ¿sí? Apenas van caminando, como que no ponen atención a la prédica del pastor, ¿no? Ese es el mejor momento para hacerlo, ¿sí? Porque van a crecer en ese momento. Tu iglesia, Iglesia Paz, te da herramientas para ayudarte en eso. Es tu responsabilidad, pero no estás solo. Nos acompañamos, te acompañamos. Algunas herramientas que tenemos como iglesias para que tú hagas el altar familiar. Uno es el plan de lectura bíblico que tenemos en YouVersion, el Busca. Yo lo que hago es que hago un grupo con mis hijos, ¿sí? Y mi nuera. Ahí estamos, nosotros los 7. Y en ese grupo, y yo veo cómo leen y preguntan y comentan. Y es algo muy padre porque estamos leyendo el mismo pasaje y podemos hacer preguntas sobre ese pasaje. Es una buena herramienta para el altar familiar. Otra cosa que hacemos en la iglesia es que hacemos un bosquejo de cada prédica para los adultos. ¿Sabías eso? Todo lo que te acabo de decir está en un bosquejo. ¿Puedes poner un ejemplo del bosquejo ahí en la pantalla? De este bosquejo, ahí lo tienes. O sea, esta es la manera que llegas al bosquejo, pero ese es el bosquejo, el altar familiar, así se llama. Y está todo el rollo que te eché, menos los chistes, ahí están. ¿Sí? Y entonces puedes ir, puedes consultarlo, puedes tenerlo, toma apuntas también, pero puedes ir ahí. Y fíjate cómo al final del bosquejo, de lo que yo hablé, hay preguntas para los grupos Paz. Si tú estás en un grupo Paz, de aquí toma el mentor estas preguntas y están conociéndonos más profundo en la Biblia y aplicándolo. Y al final del bosquejo hay una pregunta para el altar familiar. Por ejemplo, para esta semana dice, ¿qué es lo que ves que Dios está haciendo en nuestra familia? ¿Cuál es un tema que te inquieta o crees que deberíamos hablar en alguna de estas juntas semanales? Entonces te sientas, ya yo te doy 2, 3 preguntitas y a lo mejor de ahí te sirve como de arranque. Esa es una herramienta para ti, para que tú lo explotes. Este mismo bosquejo tenemos una versión para jóvenes, porque a veces las preguntas son mucho de adultos, yo las hago, ¿no? Y entonces a veces son de adultos, pero tenemos un equipo de jóvenes que las tropicaliza a la juventud. Entonces también tenemos el bosquejo de jóvenes. Y luego tenemos un bosquejo que hace el Ministerio de Paz Kids. Este sale una vez al mes, el otro es cada semana. Este bosquejo, o sea, por ejemplo, lo que tus hijos están aprendiendo hoy, algunos dicen aprendiendo, yo pensé que nada más estaban comiendo dulces. No, ¿sí? Están aprendiendo con dulces, no sé si dulces, pero bueno, están aprendiendo, cada vez les damos una enseñanza. Y esa enseñanza, el Ministerio de Paz Kids te la hace accesible a ti, papás que tienes niños de primaria, para que tú puedas tenerla. Ahí, por ejemplo, domingo 16, domingo 23, Jesús es nuestro Salvador. Déjale uno, el que quieras. ¿Sí? Y entonces viene lo que tus hijos estudiaron. Y luego vienen unas preguntas que tú les puedes hacer. En ocasiones te ponen canciones que tú puedes buscar en YouTube. Y entonces, por ejemplo, acabamos de hablar de la resurrección y te mandan una canción y tú puedes estar ahí en la cocina bailando esa adoración, ese canto de resurrección con tus hijos. Te mandan dibujitos. O sea, son herramientas que tú puedes tener. Porque a lo mejor dices, ¿y cómo le hago? Pues ahí está, estamos haciendo equipos con la iglesia. ¿Estás orgulloso de tu iglesia? Está padre, ¿verdad que sí? Ahora, hay que tomarle. Bueno, es una iglesia. Y otras más que iremos creando, pero todas estas ya están accesibles para ti. Queremos hacer equipo con cada familia. Déjame cerrar con esto. Muchas veces tenemos una mentalidad de mecánicos y vemos las situaciones en casa, con nuestros hijos, en las relaciones, en lo que viven, y queremos ser el mecánico que nada más llega, a ver hijo, vente, ¿sí? A ver, pon la cabeza así, le aprieto una tuerca y compuesto todo el problema. No son coches nuestros hijos, si no es una fábrica nuestra casa, no es apretando tuercas. Más bien tienes que tener una mentalidad de jardinero. El jardinero sale al jardín, ¿sí?
y ve la situación de su jardín. Y a lo mejor ve el limonero ahí que está medio triste, y entonces va y afloja la tierra y lo abona y lo riega y lo poda y lo cuida y le habla. Y después de un tiempo, en un proceso, ve su jardín floreciendo. Tú y yo somos jardineros en nuestra casa, y Dios tiene un jardín. Así fue el diseño original. Dios puso al hombre en un jardín, en el jardín del Edén. Y Dios quiere que tu casa sea ese jardín del Edén, que dé su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga. Pero tienes que ser un jardinero responsable, dedicarle tiempo, ser intencional, orar, ser paciente y sembrar y sembrar. Bendecido es el papá que pueda decir en su lecho de muerte a sus hijos: hemos sido de ejemplo para ustedes. Hemos hecho ese altar familiar, que no importa dónde llegan ustedes en la vida, el mundo, las situaciones, que les sea una referencia de cómo vivir la vida cristiana. Yo sueño que un día, años por delante, muchos años por delante, ya yo viejito, llenos de canas y de arrugas, un día yo pueda decirle a mis hijos y a mis nietos, y a veces hasta pongo la escena, ¿no? Estoy allá bien viejito, así que ya ni me puedo parar, pero que junta a todos mis hijos y a mis nietos, y yo ya sé lo que les voy a decir. Yo les voy a decir: cuidadito y ve a alguien de ustedes del lado izquierdo de nuestro Señor. Ustedes tienen que estar del lado derecho. Ustedes son ovejas, son discípulos, son hijos de Dios. Nadie de ustedes ni de sus generaciones tiene que estar del lado izquierdo, porque su mamá y yo les hemos dado el testimonio y hemos sembrado con ustedes. Algo así, a lo mejor un poquito más amable, ¿no? Pero algo así se los quiero decir. La casa cristiana es el taller del maestro. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro, donde el proceso de formar el carácter de Cristo, Él es nuestro modelo, ¿sí? Nosotros queremos ser transformados, papás e hijos, toda la familia, a Cristo. Pero el proceso de formar el carácter de Cristo en ellos es silenciosamente, amorosamente, fielmente, pacientemente, pero exitosamente se está llevando a cabo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. Repítelo conmigo. Este es Cristo. Esta es la casa de Cristo. Estas son las ventanas de la casa de Cristo. Esta es la palabra de luz que entra por las ventanas a la casa de Cristo. Este es el Espíritu Santo que nos revela la palabra de luz que entra por las ventanas a la casa de Cristo. Y este es el Dios y Padre glorioso de todos, que envía a su Espíritu Santo a revelarnos la palabra, que es la luz que entra por las ventanas a la casa de Cristo. Amén. Señor, yo te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor, por sus generaciones. Señor, yo te doy gracias porque tú los ves y porque tú los tienes en tu mano. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Dios de sabiduría. Señor, y en cualquier retos que ellos tengan, en cualquier momento que ellos estén viviendo, tú tienes una respuesta de vida, de gracia, de perdón y de amor. Señor, yo bendigo cada una de estas casas aquí representadas, y yo te pido, Señor, que tú los sigas visitando y equipando. Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que ningún arma forjada va a prosperar en contra de ese hogar.
En el nombre de Cristo Jesús declaramos que aún el hijo más extraviado será salvo y será encontrado, Señor, porque tu Espíritu Santo irás a buscarlo, así como esa oveja perdida, mientras sus padres oran por él. En el nombre de Cristo Jesús, que yo declaro que por las generaciones estos hogares darán testimonio del altar familiar, de tener a Cristo en el centro, de darle libertad al Espíritu Santo y de estar firmes en tu palabra. Yo los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.